Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor presidente. Muy bienvenido, señor José María Vázquez. Nos alegramos mucho de que esté usted en este gobierno de coalición que Vox apoya. Pero el principal problema es que no queremos que pueda llegar usted a ser víctima de esta ideología ambientalista que tanto le va a presionar en todas sus decisiones, con sus herramientas, que las veremos más tarde. Pero la primera dificultad es que en realidad no tiene una consejería, lo que tiene se parece más a un almacén de retales. Es un mosaico con los restos de un bombardeo sobre las competencias de la comunidad autónoma y algunos cascotes han sido recogidos en un cesto que viene a ser su consejería. Tiene áreas de trabajo: universidades, Mar Menor, industria, investigación, medio ambiente, pero universidades es un fragmento del sistema educativo cuyo núcleo está en otro departamento. La investigación también es una diáspora de organismos, órganos, fundaciones y entes que no controla realmente. La política del Mar Menor está a caballo entre la Consejería de Agua y la de Ordenación del Territorio, porque el Mar Menor es inseparable del acuífero del campo de Cartagena y del plan de ordenación de la cuenca vertiente. La política industrial ni siquiera se nombra en el rótulo de la consejería y, sin embargo, es una parte esencial de la economía regional que necesita su plan y que además tiene un aspecto bastante tétrico de retroceso en el índice de producción industrial que se ve en el informe de contexto que se junta al encabezado de la propia ley de presupuestos. Y, por supuesto, el medio ambiente, una política transversal, presupuesto de todo lo demás, en el sentido de que es la condición previa para que todas las demás actividades económicas puedan funcionar. Y esa política medioambiental lo inunda todo, con sus regulaciones, evaluaciones, impuestos, repercusiones, compensaciones, tributos, tasas, objetivos de calidad, valores de referencia, huellas de carbono, esquemas de economía circular y obligación de compensar impactos que prácticamente son una especie de cilicio y de penitencia que nos amenaza con calcular la huella de carbono incluso individual para meternos en una especie de mercado de derechos de carbono del que seguramente vamos a salir esquilmados. Y es que el medio ambiente se ha convertido en una especie de religión donde todo es pecado, todo está consagrado y cualquier actividad económica es una profanación. Y es que efectivamente dirigir medio ambiente, señor consejero, dirigir medio ambiente se parece más a dirigir una facultad de teología que una estructura de un ramo de la Administración. Pero además, una facultad de teología bien organizada no le falta la cátedra de blasfemia y posiblemente dirigida por el mismo diablo, y no quiero señalar a nadie. Y como su consejería es en realidad un almacén de retales, un cuarto trastero, habrá que esperar a que haya una especie de remodelación para que de forma más racional se organice la comunidad autónoma con centros directivos con sustantividad propia, que no se tomen el chocolate de espaldas, como puede ocurrir perfectamente por la heterogeneidad de los cometidos y por las necesidades y los requerimientos presupuestarios que naturalmente estarán enfrentados. Lo que más me llama la atención de su presupuesto, que naturalmente nosotros apoyamos en lo sustancial, es que no hay en su estado de cuentas indicadores de desempeño. Contrasta con otras consejerías de este gobierno autónomo y donde sí que se ha hecho el esfuerzo de conectar con indicadores los objetivos que se reflejan en los programas de presupuesto. Tener indicadores es algo importante. Los que usted pone apenas tienen ese rango y no hay que ver los indicadores como una vara verde que atemoriza a los directivos del sector público, sino que es algo que evita que el directivo se quede en esa posición de toro amorcillado, que es como se quedan los departamentos ministeriales después de que les entre el rejón de muerte o la estocada de los recortes que tarde o temprano también le llegarán a su consejería. Comenzamos con universidades.
Usted tramita principalmente ahí una subvención nominativa. Su trabajo consiste en apretar el botón de la transferencia. Pero en su memoria, en su exposición, hay objetivos de investigación, transferencia, emprendimiento, pero no hay indicadores sobre eso. Hay una propaganda del departamento, propaganda que puede ser legítima en términos políticos, pero hay que objetivarla en términos verificables para que pueda ser confrontada de forma racional en esta Asamblea y sirva también para medir la eficacia de las políticas públicas. Nos habla en universidades de muchas cosas muy interesantes: proyección exterior, capacidad lingüística, radios docentes, redes internacionales, pero todo eso hay que comprobarlo, verificarlo, chequearlo periódicamente y darle cuenta a la Asamblea, si no, nos obligará a hacerle preguntas, comparecencias, mociones y todo eso, y a veces eso también conduce a un poco de pérdida de tiempo. Investigación, plan de investigación, pero ¿cuántos planes van? ¿Qué se espera del nuevo plan? Porque si no tenemos ese contraste, esa verificación, esa comparación entre los planes que se van sucediendo unos a otros como generaciones envejecidas de moscas en un cristal, lo que ocurre es que tenemos un vano discurso de despedida de fin de curso que solamente puede impresionar a los menos avisados. La Fundación Séneca, 10 millones de euros. Pero ¿hay alguna evaluación de esa fundación más allá, naturalmente, de la auditoría de cuentas? La innovación se junta con la investigación y eso también es importante porque se junta también con otro departamento, el Info, que parte de su innovación desemboca en investigación. Pero hay que controlar toda esta política que hasta ahora llevamos dicha porque se maneja principalmente con subvenciones nominativas. Las subvenciones nominativas y otros capítulos de gasto en materia de subvenciones no pueden funcionar como un cajero automático, de tal manera que te sabes la clave y sacas las perras. Eso no es correcto. El primero que llama a la puerta en algunos programas de gasto es el que se lleva los créditos, y eso a veces resulta de esa combinación que hay entre las oligarquías regionales que saben llamar a la puerta y prácticamente tienen capturado el capítulo 4 y el capítulo y todos los capítulos que al final resulta que son subvenciones, tanto para invertir como para gastar en funcionamiento. Entonces, todo su capítulo 4, todos sus programas necesitan una explicación más detallada, porque de lo contrario puede que estemos alimentando un pozo para alimentar a su vez una vanidad de la que no vamos a sacar ningún resultado. Vamos al patrimonio natural. Esta Dirección General está contaminada hasta en el nombre: Acción Climática, que es uno de los objetivos de terrorismo institucional que tiene la Agenda 2030 y que al final lo que va a hacer es culpar a las personas por su pecado de contribuir a la temperatura global. Casi 70 millones, 3 programas de gasto, y ahí vemos, aparte de que hay unos indicadores muy pobres, metros, toneladas, hectáreas, por algunas variables. Indicador no se puede poner como indicador el número de actuaciones, hay que saber en qué consisten esas actuaciones, cómo inciden en el plan estratégico que usted pueda tener, cuál es la cifra concreta que se quiere, porque es que si no el indicador es perfectamente inútil y usted, como miembro de la comunidad investigadora, sabe perfectamente de qué estamos hablando. No hay referencias suficientes a la colaboración público-privada, ya que gran parte del medio natural, los terrenos forestales, están en manos privadas. Pueden estar de espaldas a algo tan elemental como esa economía que puede generar en el crecimiento regional. El valor económico de los ecosistemas hay que monetizarlo, hay que incorporarlo al sistema productivo. Le voy a poner un ejemplo: la caza. Los cazadores contribuyen al valor, con su actividad cinegética, contribuyen a mejorar el ecosistema. Y sin embargo no forman parte del esquema de mantenimiento y conservación de la biodiversidad. La caza está de alguna manera maltratada y desprestigiada, desacoplada de la política de medio rural.
Lo vemos con lo que se ha hecho con el Arrui, abatido por funcionarios, en lugar de convertirlo en una riqueza cinegética. Por supuesto que puede ser especie cinegética, hay que tener el coraje y la voluntad de hacer la norma correspondiente. ¿Qué pasa también con otros planes fracasados que seguimos financiándolo, como el lince, el descontrol de los jabalíes? En definitiva, hay servicios que los cazadores aportan y sin compensación de ningún tipo, y al contrario, digamos, las políticas de medio ambiente los expulsa y los repudia y no los considera como una parte fundamental del control biológico del medio natural, porque así lo impone esa teología, esa religión ambientalista que es, y nosotros estamos dispuestos a ayudarle a esa misión. Hay que colocar la actividad cinegética en el centro de la política medioambiental. Es la clave del medio rural para que no se avance la despoblación del interior, pero no puede ser la caza un retal más dentro de la política medioambiental, sino que tiene que tener un sentido sistémico o ecosistémico, si se prefiere, en el manejo de todos los recursos naturales. Hay que recuperar en ese segmento actividades perdidas, como el tiro pichón, prohibida en una ley regional. Y, sin embargo, es una actividad económica también importante y forma parte de la cultura y de la tradición. Hay que promover el interés, declaración de interés cultural de la caza de la perdiz con reclamo. Hay que cuidar todo este sector y convertirlo en un gran soporte de la economía del medio natural. Hay que tener cuidado también con los documentos ideológicos. Por ejemplo, el famoso Pacto Verde Europeo, que con su hermana gemela, la Agenda 2030, son dos papeles que se pueden leer perfectamente como adendas y como separatas del manifiesto comunista del siglo XIX, a pesar de que se presenten como documentos de vanguardia de esta primera parte del siglo XXI. Hacer seguimiento del Pacto Verde pone en riesgo a la región de Murcia, y desde Vox queremos depurar esa contaminación ideológica, que no deja de ser otra cosa que marxismo camuflado de buenismo bien intencionado. El patrimonio natural es fundamental. 4.000 kilómetros de caminos forestales, solamente 200.000 euros. La política de vías pecuarias, 3.000 kilómetros de vías pecuarias, solamente 30 kilómetros deslindados. Sin embargo, únicamente 120.000 euros. No hay ningún esquema de colaboración ahí con los registradores de la propiedad, que son perfectamente, su misión puede ayudar perfectamente a este trabajo de vías pecuarias en la Administración. Y, por supuesto, hay que establecer un marco normativo con medidas compensatorias para que esas vías pecuarias que naturalmente tengan que incorporarse a la propiedad privada porque sea imposible su recuperación, haya un mecanismo de compensación hacia la Administración regional por parte de esos que vayan a beneficiarse, porque las vías pecuarias son bienes del dominio público y no son bienes mostrencos. Dirección General del Medio Ambiente. Hay una bajada efectivamente del presupuesto para este departamento. Nosotros nos alegramos en principio de todos los recortes presupuestarios, estén donde estén. Sin embargo, este departamento es el responsable de un servicio muy importante, que es el servicio de informe y de autorización ambiental que se necesita para la puesta en marcha de cualquier actividad económica o de cualquier proyecto público o privado. Y el manejo deficiente de estos procedimientos, el manejo insuficiente de la documentación, toda la reingeniería que se necesita de los procesos, de los pasos y del papeleo que se necesita para producir estos documentos, es algo que está atornillando y taponando la prosperidad de la región de Murcia, y además funciona con unos esquemas en cierto modo caprichosos, como se ha demostrado con los distintos nombres que ha tenido o que se han acoplado a esto, como Oficina de Impulso Socioeconómico, incluso algún otro invento como Agencia del Clima, que afortunadamente no ha salido. Y sin embargo, toda esta gestión de permisos, de papeles, de evaluaciones, de autorizaciones
es la causa número 1 de la criminalidad medioambiental en la región de Murcia, y si no, que se lo pregunten a algunos directivos o a algunos consejeros que han tenido el cargo y la responsabilidad en estas materias. Hace falta que este servicio de informe medioambiental, de autorización medioambiental, de impacto, o como quiera que se le llame a ese control previo medioambiental que necesitan todos los proyectos públicos y privados, sea efectivo, rápido, coherente, con un fundamento técnico de la máxima categoría y no esté superpuesto a otros controles y, por supuesto, no esté en manos de ningún chiringuito o externalización en manos de precisamente los que están interesados en que no salga nada adelante. Vaya finalizando, por favor, sí. señoría. Termino con una referencia al Mar Menor. El Mar Menor, naturalmente, es una de las cuestiones más importantes que tiene esta comunidad autónoma. Usted no puede asumir la responsabilidad completa, es decir, no hay una dirección general en el sentido de que sea dirección, porque el Mar Menor no tiene una dirección única y, por supuesto, tampoco es general. Es la parcela que le han dejado. Hay otras áreas en el Mar Menor. Sin embargo, en lo que usted tiene en sus manos, y según los presupuestos que se ven aquí, monitorizar el estado ecológico del Mar Menor, 450.000 euros, y otras partidas que no me detengo en relatar, hay un problema muy importante con respecto a la contaminación por nitratos. Nadie sabe cuál es la cantidad de nitratos que hay en el Mar Menor. Depende de la fuente, depende del estudio. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No es posible que una verdad de laboratorio, algo perfectamente objetivo, sea absolutamente incierto en la comunidad autónoma por los distintos protagonistas que abren la boca en esta materia, y que todo confluya en criminalizar al sector agrícola o en ocultar la responsabilidad que otras actividades tienen con respecto a la contaminación del Mar Menor. Lo dejo ahí, simplemente le añado que debería también constar en su presupuesto esa posibilidad que se viene encima, porque no hay más remedio que hacerla, que es la reforma o derogación de la ley del Mar Menor, porque no es otra cosa que un código agrario, un código de buenas prácticas agrarias, elevado de rango y de categoría, que debiera estar en una simple orden o en un decreto del Gobierno y no en una ley que entorpece el funcionamiento de toda la cuenca vertiente y no da soluciones al ecosistema lagunar. Muchas gracias. Gracias, señoría.